Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de energía potencial gravitatoria y vamos a explicar de dónde viene la fórmula MGH. Ya hemos visto que la fórmula general sería la que tenemos en pantalla a la izquierda, es decir, menos la constante de gravitación por el producto de las masas partido la distancia, pero a menudo hemos utilizado MGH. ¿De dónde viene esa fórmula? Bueno, vamos a suponer que tenemos un cuerpo en la superficie de la Tierra, ¿vale? Y ese cuerpo lo vamos a elevar a una altura h. Entonces vamos a calcular cuál es la variación de energía potencial, es decir, cuál es el cambio de energía potencial que tenemos entre esos dos puntos. Entonces la variación de energía potencial va a ser la energía potencial final, es decir, la que tiene a esa altura h, menos la energía potencial que tiene en el suelo. Aplicando la fórmula general, la energía potencial a una altura h va a ser menos g, el producto de las masas, en este caso la masa de la Tierra por la masa que tenga ese cuerpo, partido la distancia. Y en este caso la distancia pues va a ser el radio de la Tierra más esa altura h. Por tanto, radio de la Tierra más la altura. Y a eso le tenemos que restar la energía potencial en el suelo, que va a ser menos g, el producto de las masas, partido la distancia. Y en este caso la distancia, al encontrarse en la superficie de la Tierra, pues va a ser directamente el radio de la Tierra. Vamos a operar un poco y nos fijamos que tenemos como factor común g, la constante de gravitación y el producto de las masas, ¿vale? Por tanto, las sacamos de factor común y también nos fijamos que menos y menos es más. Por tanto, el término que nos aparece en positivo va a ser 1 entre el radio de la Tierra. Y a eso le tenemos que restar 1 entre el radio de la Tierra más la altura. Llegados a este punto vamos a realizar el denominador común, que en este caso va a ser el producto, es decir, radio de la Tierra por radio de la Tierra más la altura, y por tanto arriba nos queda radio de la Tierra más la altura menos el radio de la Tierra. Podemos simplificar, el radio de la Tierra y el radio de la Tierra se van, y por tanto obtenemos G, producto de las masas, H, radio de la Tierra y radio de la Tierra más la altura. Llegados a este punto, vamos a realizar una aproximación. Vamos a considerar que la altura a la que estamos subiendo ese cuerpo es mucho menor que el radio de la Tierra. Y es que cuando aplicamos la fórmula MGH, normalmente el cuerpo lo subimos a una altura de 10 metros, de 100 metros, pero es desde luego mucho menor que el radio de la Tierra, que es aproximadamente de 6.370 kilómetros. Por tanto, considerando que esa altura es mucho menor, podemos decir que el radio de la Tierra más la altura es más o menos el radio de la Tierra, es decir, que esa altura no tiene prácticamente influencia en esa suma. Y por tanto, esto se simplifica a g, el producto de las masas por la altura entre el radio de la Tierra al cuadrado. Llegados a este punto, tenemos que recordar que la constante de gravitación por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra al cuadrado no es otra cosa que la aceleración de la gravedad, es decir, nuestra g de valor 9,8 metros segundo al cuadrado. Por tanto, nuestra expresión se simplifica a m por g por h y obtenemos la fórmula. Esto nos viene a decir que, aplicando la fórmula MGH, la energía potencial en la superficie es 0. Y cuando lo subimos a esta altura es mgh. Es decir, la energía potencial está aumentando cuando alejamos esos cuerpos, ¿vale? ¿Qué ocurre si aplicamos la fórmula general? Bueno, según la fórmula general, la energía potencial en la superficie de la Tierra es menos g, el producto de las masas partido del radio de la Tierra. Y cuando subimos a esa altura h, la energía potencial va a ser esta. ¿Qué es lo que ha pasado con esa energía potencial? Que ha aumentado. Es decir, el cuerpo gana energía potencial a medida que se aleja de la superficie de la Tierra, ¿vale? Ese número que es negativo se hace más pequeño y se está acercando a cero. ¿Por qué? Porque según la expresión general de la energía potencial, nuestra referencia del cero está en el infinito.
Es decir, si esa masa la alejamos mucho, 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 la distancia que separará esos cuerpos será infinito y por tanto esta expresión se hace cero. Es decir, la referencia de energía potencial cero en el caso de la expresión mgh la tenemos en la superficie de la Tierra, pero en el caso de la expresión general, la energía potencial gravitatoria nula la tenemos en el infinito. Sin embargo, en ambos casos, cuando alejamos esos cuerpos, gana energía potencial.